Muy buenas tardes, les habla su amigo Ángel Rafael Cantú desde Monterrey, la ciudad de las montañas. Estamos aquí como cada 8 días para tocar el tema de esta semana. Vamos a comenzar con las efemérides del día de hoy. En 1888, un día como hoy, se realizan las exequias del doctor José Eleuterio González. Ante el cuerpo desfilaron alrededor de 15,000 ciudadanos. En 1908 en Guadalajara nace el actor Tito Guizar. En 1950 muere Václav Nijinsky, quien a los 60 años, bailarín del ballet ruso, sufrió un retraso mental, era esquizofrénico. En 1973 muere el pintor Pablo Ruiz Picasso a los 91 años. Un día como hoy es el 12º aniversario luctuoso de la diva mexicana María de los Ángeles Félix Güereña, más conocida como La Doña, a los 91 años, quien falleció justamente el día de su cumpleaños. El santoral del día de hoy es Celestino Julián de Toledo y Perpetuo Obispo. Vamos a iniciar con algo que indagué acerca de esto. Decía que el trastorno límite de la personalidad proviene de la histeria, es el cual viene del griego y significa útero. Se creía que era un mal de las mujeres. Actualmente son llamados conversivos. Aplica tanto en hombres y mujeres. Jean-Martin Charcot fue quien devolvió la seriedad al trastorno de la personalidad disociativa. Sus discípulos fueron Sigmund Freud y Pierre Janet, quienes trataron de descubrir la causa de la histeria. Joseph Brewer se unió a contribuir y dedujeron que la histeria es igual a un trauma más un estado alternado de la conciencia. Freud dio las reminiscencias, inclusiones de ello, diciendo que viene de una explotación sexual. Después se enfocó al psicoanálisis. Ana o Berta Pappenheim dijo que son dos estados de la conciencia alternados junto con amnesia. Un hecho de estos fue en 1980, en la guerra de Vietnam. Un grupo de veteranos pidieron atención psicológica a las autoridades. De ahí se le denominó trastorno de estrés postraumático. También se le denominó trastornos conversivos omatomorfos y trastornos de identidad múltiple, mayoritariamente en género femenino, pero también en el género masculino. También puede ser
diagnosticado con depresión quien tenga el síndrome. Uno de los síntomas son la falta de memoria. Surge en personas con acontecimientos abrumadores en la infancia. El 90% han sufrido algún tipo de maltrato o abandono durante la infancia. Surgen también lagunas mentales en el cual el tiempo y el olvido son cosas hechas. Le damos la bienvenida al doctor Oscar G. Luna, como cada 8 días, quien está aquí para exponer. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Vamos para salir los dos ahí. Ahí estamos los dos. Vamos a echarnos la platicadita. Un ratito. Así es. Estaba leyendo yo, doctor, que hay 5 comportamientos en lo que es el tema de hoy, que quisiera que le explicara a la audiencia. El comportamiento número 1 son las relaciones intensas y cambiantes. Idealizar y conexión, necesidad y urgencia de estar con la persona y dependencia emocional. Ok. Ahí dentro de lo que estuviste platicando, estuviste tocando varios trastornos y varios diagnósticos que hay que diferenciar. Hablaste del síndrome de estrés postraumático, hablaste del trastorno limítrofe de la personalidad, hablamos del tema que nos compete el día de hoy, que es el trastorno de disociativo o de personalidad, que se llama de personalidad. Puede también confundirse con las cuestiones de esquizofrenia. Todos estos tienen criterios diagnósticos bien definidos y obviamente al ser enfermedades mentales, pues tienen un trasfondo ya sea genético, ambiental o familiar, que son la base de todo este tipo de situaciones. Los trastornos vamos a ver. El trastorno disociativo de la personalidad, que es el que nos enfoca el día de hoy, exactamente, o mejor conocido, lo que antes se conocía como el trastorno de personalidad múltiple. Este se caracteriza porque el individuo tiene parte de sus criterios diagnósticos tiene 2 o más personalidades dentro de sí. Es decir, ¿cómo te puedo explicar? Es como si fueran 2 o 3 personas diferentes dentro del mismo envase. ¿Sí? Estos son principalmente como una forma de defensa, porque si nos vamos a lo que produce esto, que se ha visto en estudios, que todavía faltan muchos estudios en relación a eso, y que lo mucho que hemos visto ha sido nuevamente a través de las películas. Sí ha habido casos bien documentados de múltiples personalidades o de disociación, y lo que se ha estudiado se caracteriza principalmente porque durante la infancia, principalmente, no necesariamente, este tipo de personas tuvieron un sufrimiento sumamente importante, ya sea por violencia, ya sea por abuso sexual, o o estuvieron sometidos en familias que estuvieron sometidos a violencias constantemente, a maltratos constantemente. Y si nos vamos a cómo nos defendemos, a los mecanismos de defensa de los niños aprenden, o sus primeros mecanismos de defensa son la negación, es decir, no sucedió, no me acuerdo que haya sucedido, ¿sí? Y la represión, es decir, lo borro completamente de eso. Cuando llegamos a un límite o un exceso de este tipo de situaciones, una forma que tiene el inconsciente o nuestros mecanismos de defensa de defendernos, por decirlo de alguna manera, en este trastorno, es generar una o varias personalidades que son las que se encargan de proteger a la personalidad base. ¿Okay? Estas características o estas personalidades tienen características muy diferentes entre sí. O sea, si por ejemplo, por ponerte un ejemplo, nuestro paciente es muy sumiso, muy miedoso,
o le cuesta la interacción con las personas, puede generar una persona en donde puede ser muy agresivo, o puede ser u otra persona que no le cueste generar interacciones sociales, o que sea muy seductor. Pueden ser ya sea del mismo sexo o inclusive de sexos diferentes. Pueden tener una mujer, pueden tener otra niña, de diferentes edades también, puede haber un adolescente, puede haber un adulto. O sea, ya depende mucho de las necesidades psíquicas que tiene esta persona, de defensas de eso. Pero todo parte de un abuso muy importante desde la infancia, que eso es una de las características principales. Y eso es lo que llama la atención, por ejemplo, en las películas, que hace, no sé, nada más de repente sale una personalidad y la personalidad base se esconde, que son parte de los criterios diagnósticos, en donde una persona que tiene este tipo de trastorno pues tiene lapsos o lagunas mentales, que es donde hace el cambio de personalidad, un clicheo, donde se esconde una, por decirlo muy burdamente para que la gente no se entienda, donde se esconde uno y sale otro, pero no tienen contacto entre sí. Entonces, no sé, por ejemplo, a uno le gusta escalar y la personalidad base nunca había escalado y nada más de repente se da cuenta que puede hacerlo. Pues, ¿qué onda? ¿Yo dónde lo aprendí? No me acuerdo de haberlo practicado, de haberlo aprendido. Así es. Sí, entonces sí es importante y es parte de los criterios diagnósticos esto, esas lagunas o lapsos mentales que normalmente están relacionados con la disociación. La importancia de esto es que ha habido casos en donde es difícil diagnosticarlo, porque tenemos que hacer diagnósticos diferenciales de otras cosas, como estabas platicando tú, el trastorno limítrofe de la personalidad, el trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, que también pudieran en un momento, y simulaciones, porque inclusive puede haber personas que están simulando tener una o más personalidades cuando en realidad no es así. No es así. Exacto. Sobre todo ahí estamos platicando cuando tienen necesidad de juicios, o de, no sé, alguien que mató a una persona y dice, es que yo no fui porque yo no era otra de mis personalidades. Sí. Y eso genera mucha controversia, que es lo que puede ser importante. Por eso es bien importante que la gente que tiene este tipo de trastornos pues vaya a hacer diagnósticos o consultar con personas que tienen experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. O sea, no cualquier psicólogo, no cualquier psiquiatra tiene esa experiencia, sino que hay veces que sí se necesita experiencia para poder identificar o saber discernir si es uno, si es otro, o sea, si es el trastorno disociativo o si es una esquizofrenia que está escuchando, que tiene alucinaciones auditivas, sí, o visuales inclusive, un trastorno limítrofe de la personalidad, que una de las características es que le gusta llamar mucho la atención. Pues a lo mejor de esa forma aprendió que llama la atención y le gusta esa cosa, o simplemente alguien que está simulando porque tiene una ganancia de alguna otra manera. Sí, no sé qué más queremos saber. Entre lo que estaba leyendo es que los comportamientos del sujeto con ese síndrome son relaciones intensas y cambiantes, dificultad para controlar la ira, inestabilidad emocional, son impulsivos y problemas de autoimagen. Bueno, depende mucho, que precisamente para eso generan o se salen este tipo de personalidades. Normalmente la personalidad extra, por decirlo de alguna manera, tiene características que compensan a la personalidad base. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo 3 personalidades. Mi personalidad base es que soy muy nervioso, que normalmente de todo me asusto y que no tengo la capacidad de tener una relación con una persona. Porque tuve de chiquito una infancia muy fea, fui abusado sexualmente, entonces generé esas personalidades de defensa. De repente tengo la necesidad, estamos platicando contigo, no te puedo ver a los ojos y nada más de repente cambio, te empiezo a ver a los ojos, te empiezo a retar, te empiezo a gritar, cambia mi modulación de voz, cambia mi lenguaje corporal, ya me pongo más agresivo, o nada más de repente sale otra persona
con otras características diferentes, que puede ser más mediadora. No, ¿sabes qué? Tranquilos, vamos a llevárnosla despacio. Esa es la diferencia en este tipo de situaciones, que las personalidades normalmente son complementarias con la finalidad de defender a la personalidad base, que esa es la que sufrió eso. Sí. Entonces, hay que entender que las personalidades es como si fueran personas completamente diferentes, características diferentes, conocimientos completamente diferentes, habilidades diferentes, como una especie de complementación. Cuando el problema es muy profundo, muy grave, inclusive una personalidad puede saber cosas de la persona, obviamente, sin que las otras sepan. Sí, no, es que sabes que yo sé quién fue tu papá, por ejemplo. No, pero es que como sabes si yo nunca lo conocí, porque yo sí supe de esta manera. Sí, y hay veces que pueden estar cambiando de manera constante dependiendo de las necesidades. O si el paciente, la persona está sometida a mucha tensión, mucho estrés, muchas cosas que a eso va dirigida la terapia, puede en un momento de ¿sabes qué? Ya me voy, y que salga una personalidad que lo venga a proteger. Sí. Esas son las características de este tipo de personas. ¿Y esto desde qué surge? Es muy variable, depende mucho de qué tan intenso fue el maltrato que pudo haber padecido la persona, pero muchos de ellos vienen trayendo sus personalidades desde la infancia inclusive, ¿sí? Ahí lo pueden confundir en un momento dado con algún amiguito imaginario que está jugando dentro de su imaginación, que de hecho precisamente son parte de los factores predisponentes para este tipo de situaciones. O sea, son personas o que son muy fantasiosas, ¿sí? O que no tienen los recursos para poder compensar o subsistir o sobrellevar la vida que están llevando. Entonces, cuando están de pequeños pueden pensar que están hablando con un amigo imaginario, cuando en realidad ya es un cambio de personalidad. Entonces se van haciendo cada vez más patentes, o le va llamando la atención a las personas, y es ahí donde se dan cuenta que tienen ese tipo de cambios. Inclusive, como te digo, estamos platicando ahorita tú y yo, y nada más de repente me empiezo no sé, tengo una personalidad de mujer y empiezo a hablarte como mujer, me empiezo a comportar como mujer. O sea, de estando aquí contigo platicando, puedo tener ese cambio, dependiendo de las necesidades. O sea, ahí es donde se pueden dar cuenta, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en ese sentido? Porque nada más de repente cambió. Y luego regreso yo y, oye, es que estás hablando como mujer. No es cierto, yo no me acuerdo. Las personas pueden en un momento dado saber que tienen esas personalidades, ¿ok? Lo que no se acuerdan o lo que no saben es qué hizo esa personalidad. ¿Sí? Sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, eso no me acuerdo. De ese tiempo no me acuerdo. Pudo haber sido fulanito. Y se acostumbran a estar manejando esas personalidades. El tratamiento va encaminado, si es en la medida de lo posible, a que esas personalidades se concentren en una y que esa disociación se genere en una sola persona. Pero cuando eso no es posible, lo que se trata de hacer los terapeutas es que haya una convivencia amistosa entre todas esas personalidades. O sea, haz de cuenta, es como si fueran 3, 4, dependiendo de las personalidades, personas diferentes que tienen que ponerse de acuerdo, viviendo dentro de una misma persona. ¿Le ha tocado a usted algún paciente así? No, a mí directamente no, pero cuando estaba haciendo mi especialidad, sí, el maestro nos presentó algunos videos de aprendizaje de personas de este tipo. Inclusive tú los puedes ver en YouTube. Sobre todo, como te comento, son personas de juicios. Y sí, el cambio de personalidad es bastante interesante, inclusive hasta el semblante. Hay una película que es muy interesante, es el trabajo que hizo el actor principal, es muy muy interesante, se llama Broken, con James McAvoy. Si la vean, si pueden, véanla. Ahí él tiene 8 personalidades y está tan bien hecho
que le cambia la facies, o sea, le cambia la cara, no nada más el comportamiento, sino las caras también le cambian, como si efectivamente fueran 8 personas diferentes. Estaba yo, ahora que menciona YouTube, vi un video de una muchachita que sus papás tenían diferencias, dificultades, vivían enojados y la hacían ella hacia un lado. Ajá. Y ella se encerraba en la soledad, no convivía en el colegio, se llegaba a autolesionar. ¿Qué nos pudiera decir de eso? Bueno, ahí tendríamos que ver que no tengo un trastorno depresivo mayor. Sí, ahí estamos hablando de otra cosa completamente. Si tú te fijas, proviene de una familia que no está armoniosa. Entonces, una de las formas que tiene la persona para poder subsistir en ese tipo de situaciones es el aislamiento social. Es muy común dentro del proceso depresivo y más en adolescentes. Llega un momento en donde ellos llegan a sentir un dolor, porque así lo describen, es que es una ansiedad y es un dolor que tengo por dentro que me mata, que me va consumiendo poco a poco, que a veces que inclusive me llevo al otro lado, de que no siento nada, porque no tengo una falta de sensibilidad, que lo que hago es lastimarme a mí mismo para que de perdido con esas cortadas yo sienta algo. Y es muy común en personas adolescentes, en mujeres que tienen alteraciones en la familia y que pudieran tener una personalidad a lo mejor no limítrofe, pero que sí tienen una personalidad con ciertos factores de riesgo para ese tipo de situaciones. Y es muy común la autolesión, y eso ya es una urgencia. O sea, ya cuando una persona, un adolescente específicamente, una mujer está teniendo ya conductas autolesivas, sí es importante hacer una valoración. No tiene tanto que ver con el hecho de que haya una disociación, sino más bien con el hecho de que ella está teniendo un sufrimiento de manera interna que tiene que encontrar una manera de sobrellevar ese sufrimiento, y prefieren tener un sufrimiento físico que un sufrimiento emocional. Entonces ahí hay cuidado, porque podría ser una depresión mayor. Depresión inclusive hasta el suicidio. Sí, el riesgo, ya cuando empiezan con autolesiones, el riesgo de suicidio, sobre todo en adolescentes, es muy alto. Hay que tener mucho cuidado. O sea, no es tomarlo a la ligera. Ya cuando empiezan con las cortadas, o ya cuando empiezan a rasguñarse, normalmente son cortaditas. Sí, eso ya habla de que la persona está teniendo un sufrimiento muy importante que se va acumulando, y sí es importante para los papás de esas chicos, chicas, que pongan atención, o sea, que lleven a sus hijos a consultar, porque puede haber otro tipo de problemas. ¿Cuáles serían los focos rojos que en las familias les pudieran detectar a los jóvenes? Ya cuando los encuentran en autolesiones ya es un foco rojo. O sea, ya cuando se dan cuenta de que ellos mismos se están autolesionando, cortando, ya vamos tarde, ya es un foco rojo. Pero algo de lo que nos puede llamar un poquito más la atención antes es el aislamiento. Entonces, que no sale, cosas que antes le gustaban ya no le gustan, se la pasa todo el día encerrada en su cuarto, no tenemos como papás, no podemos acercarnos a tener una comunicación entre, pues sí, papá e hijo. Sí, no, tal vez, o no llega y me platica qué hizo en la escuela, aislamiento social, alteración en el patrón del sueño, se la pasa todo el día, más bien toda la noche jugando o viendo el celular, o se la pasa mucho tiempo dormida durante el día. O sea, son pequeños detallitos que hay que estar viendo, pero ya estamos hablando de un trastorno, un probable trastorno depresivo en los adolescentes. ¿Sí? Y ves cómo todo está conectado. O sea, todas estas enfermedades o trastornos o padecimientos psiquiátricos sí son importantes ponerles nombre y apellido para poderlos tratar como tal. El trastorno de disociativo o de trastorno de personalidad múltiple no es tan común, está más estudiado, sí está estudiado, lo vemos más en cuestiones legales como una especie de justificación
para poder justificar, valga la redundancia, lo que hicieron. Sí, pero esto último que tocaste, sí, del aislamiento social de adolescentes, de los trastornos depresivos de adolescentes, o lo que veíamos, por ejemplo, en el síndrome ay, se me fue, el TikTok, sí, que afecta ya la calidad de vida de los adolescentes o de los que están sometidos a redes sociales durante mucho tiempo. Sí hay que ponerles atención, o sea, hay que acercarnos a tener buena comunicación con nuestros hijos. No busquemos ser amigos de nuestros hijos, porque nuestro trabajo como papás no es ese, pero sí tratar de darles la confianza de que se acerquen con nosotros a platicar para poder saber qué es lo que están pensando, qué es lo que están sufriendo, qué es lo que están viviendo. Y vamos a dejar unos minutos para los que nos están escuchando, hagan alguna interrogante al doctor. Como el canal se llama Cafeteando para concientizar, estos sujetos serían susceptibles de que les hagan que los leen. Depende de la personalidad. O sea, sí puede ser posible que la personalidad base esté susceptible a ese tipo de situaciones, pero acuérdate que estamos platicando que después viene el clicheo y vienen las otras personalidades que pueden salir a defenderlo. Entonces, a lo mejor puede ser que llegue alguien y lo esté bulleando, lo esté amedrentando. En un principio se sienta así y se vaya hacia abajo, pero después puede regresar el clicheo y ándale, que le parte la cabeza al otro, sí, por tratar de defender, pero ya es la otra personalidad. Sí puede ser posible. Desde el punto de vista médico, en un juicio, ¿cómo se pudiera justificar eso? Ya se tendría que tener peritos especiales o psicólogos especiales en trastorno de la personalidad o en el trastorno disociativo para poder identificar cuándo realmente está teniendo ese cambio de personalidad o cuando está fingiendo. ¿Sí? Cuando está fingiendo puede llegar en un momento dado cometer ciertos errores que pudieran echarlo de cabeza, pero sí necesita una valoración completa para ese tipo de cosas. O sea, se preparan los casos con mucho tiempo y se hace la evaluación del paciente mucho antes. O sea, sí ha habido casos en donde lo presionan tanto que efectivamente sacan una de las personalidades. Sí ha habido casos en YouTube, ahí encuentras de todo. De todo. Sí, pero el chiste es ese, es hacer una valoración completa con alguien que sabe de este tipo de cosas. Ok, doctor, muchísimas gracias, doctor. Vamos a enviar el día de hoy un saludo al señor Juan Zavala, que el día de hoy es su cumpleaños, y a nuestros nuevos seguidores. Una de ellas es Alexis Domínguez, que nos está sintonizando desde la República de Argentina. Oh, qué padre. Ya estamos internacionales. Internacionalizándonos, muy bien, qué bueno. Esperamos que estas pláticas les sigan ayudando. Y capaz que al rato solicitan una misión en Argentina. Me parece muy bien, aquí estamos para servirles. Ok, muchísimas gracias por sintonizarnos. Se me olvidaba, ¿alguna asociación que les dé ayuda a ellos? Te la debo, ahora sí no averigüé algo, debe de haber, pero se las debo para la próxima, los ponemos en los comentarios. Inclusive hay una asociación que me contactó, que es de Argentina. Están interesados en una videollamada y hacerla aquí en el canal. Muchísimas gracias, es todo por el día de hoy. Cuídense mucho.